antes, la idea de, la idea de hoy es avanzar un poco más con la parte, digamos, experimental o práctica de lo que es la identificación, ¿no? Entonces, esto lo habíamos visto la vez pasada, que es la, mm, el abordaje más clásico y más básico para la identificación de proteínas. Tenemos esta parte izquierda, que es la parte experimental, que se hace en el laboratorio, donde dijimos que teníamos una proteína o mezcla de proteínas de interés, la digerimos con una proteasa sitio específica. Si me congelo mucho, avísenme, y si tienen preguntas también interrumpan, ¿eh? Digerimos con una proteasa sitio específica que va a cortar en lugares determinados, generamos la mezcla de péptidos y con eso generamos el espectro de MS, ¿sí? Donde cada uno de estos picos corresponde a el MZ de un péptido, de estos péptidos que se generaron. Entonces, una vez que tenemos esto, en paralelo, cuando vamos al software y le damos la base de datos, hace la digestión teórica y genera la lista de picos teóricos que va a comparar con la experimental. Entonces, ahora primero nos vamos a concentrar un poco en esta parte de la digestión para que ustedes vean cómo se hace. O sea, nosotros como servicio lo hacemos nosotros, esta parte de la digestión, pero es importante que ustedes sepan lo que se hace. Entonces, por lo general, ¿se acuerdan que yo les conté que se pueden hacer digestiones en gel o en solución? Lo más común es hacer la digestión en solución, en gel, y como es la más complicada, es la que les voy a contar. La otra es muy parecido, pero en vez de hacerse en gel, se hace directo en el tubo. Entonces, a partir de un gel de poliacrilamida, mono o bidimensional, se corta la bandita o el spot de interés, donde se supone que está la proteína que a uno le interesa, se transfiere a un tubo de Pendorf, y eso es lo que nosotros recibimos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Básicamente, primero lo vamos a lavar, ¿sí? Se lava con bicarbonato de amonio a pH 8, porque es el buffer en el que después se va a hacer la digestión, y se hacen lavados secuenciales con acetonitrilo para ir sacando el colorante. O sea, esta bandita en general se tiñe con cumasi coloidal, ¿sí? Que es un cumasi compatible con espectrometría de masa para poder visualizarla y cortarla. Entonces nosotros ahora tenemos que desteñir el colorante, porque si el colorante queda unido a la muestra, los péptidos que están pegados al colorante van a tener un delta de masa que no van a permitir que los detectemos. Entonces se lava con bicarbonato de amonio y con acetonitrilo hasta que se termina de desteñir. Y luego lo que se hace, y además esto elimina el SDS que puede venir del gel de poliacrilamida, ¿no? De la corrida del SDS page. Una vez que se destiñó, se deshidrata con acetonitrilo puro, ¿sí? Esto hace que salga todo el líquido del gel y el gel queda como un plastiquito duro. ¿Y para qué lo deshidratamos? Lo deshidratamos porque después, cuando yo le agregue algún tipo de líquido a este tubo, el gel lo va a absorber mejor. Entonces el líquido que yo le agregue va a entrar al gel. Por eso se llama in gel, ¿sí? Porque la digestión ocurre dentro del gel. Entonces, después de esta primera deshidratación, lo que se hace es, se rehidrata con DTT, ditiotraitol, ¿sí? Que lo que va a hacer es reducir puentes disulfuros, ¿sí? De esta forma logramos que la proteína quede más desplegada, más abierta, para que pueda después acceder la tripsina para la digestión. Entonces, lo reducimos. Una vez que reducimos, se alquila con iodacetamida, ¿sí? Para bloquear los grupos sulfidrilo libres que a mí me quedan al reducir, yo los bloqueo con iodacetamida para que no se vuelvan a formar puentes disulfuro nuevamente. Entonces, una vez que bloqueé con iodacetamida, se vuelve a lavar y se vuelve a deshidratar, ¿sí? Y una vez que lo tengo deshidratado, acá voy a agregar la tripsina o la enzima que yo quiera usar, y se deja a 37 grados digiriendo toda la noche. Entonces, durante toda la noche, la tripsina va a cortar las proteínas a la derecha de lisinas o argininas, como vimos ayer, y se va a generar una sopa de péptidos. Estos péptidos, al ser más pequeños, van a poder eluir del gel, ¿sí? O sea, se hace una extracción con un poco de sonicación y con acetonitrilo y ácido trifluoroacético para que los péptidos puedan salir del gel. Entonces, finalmente, yo lo que voy a hacer son
3 extracciones. No te escuchamos ahora, Pía. De la extracción. No, no se escucha todavía. ¿Quieren decir alguna palabrita de hasta dónde se escuchó? ¿Se escuchó hasta la digestión? Sí, a 37 grados Bueno. toda la noche y después 63 extracciones y hasta ahí. Exacto, entonces los péptidos se extraen fácil del gel y finalmente entonces lo que tengo es una sopa de péptidos que quedan en la solución que está fuera del gel, ¿sí? Entonces el gel ya no lo uso, el gel se descarta y me quedo con esos péptidos que son los que van a ingresar al espectrómetro de masa. Entonces eso sería la parte de la digestión. Lo que yo les mostraba en el esquema anterior de la digestión es nosotros en el lo que voy a hacer es ponerlos en el espectrómetro de masa. Ahora, algunas complicaciones que tenemos que en esta parte. No se escucha más. A ver. Sí, te escuchamos, a ver. Bueno, a ver si ahora funciona. Entonces, complicaciones que tenemos que evitar, ¿no? Para esta parte experimental. Por un lado, evitar contaminaciones con queratina, ¿sí? La queratina es la proteína más identificada en proteómica. No sé si me escuchan. Qué horror. Sí, sí, te estamos escuchando, sí. Ah, bueno, qué suerte, yo los veía congelados. Entonces, es la proteína más identificada en proteómica, porque la contaminación puede venir del pelo, de la piel, de la saliva, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esta digestión de las muestras, ¿sí? ¿Cuáles son las precauciones que uno puede tener? Usar guantes para cualquier tipo. Ahora no te escuchamos más. Geles y para las muestras, con agua y con etanol, y no dejar nada destapado, ¿sí? Tener mucho cuidado, en algunos casos se trabaja en flujos laminares muestra para no escupirla, no hay que hablar mientras uno procesa las muestras, y tener mucho cuidado con no tocar nada. Otra cosa que complica mucho el análisis por espectrometría de masa son los detergentes y los polímeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ionizan mucho mejor que los péptidos y suprimen la señal de la muestra. Además, pueden prevenir la cristalización adecuada de la muestra. Entonces, ¿cuál es la solución? Tratar de no usar detergentes en los pasos previos al análisis por espectrometría de masa o usar son no iónicos o no poliméricos. Perdón, me fui. Otra cosa que molesta muchísimo son las sales, porque forman aductos con los péptidos y previenen la cristalización en el caso del MALDI, cuando uno mezcla con la matriz. Además pueden tapar el HPLC, ¿sí? Y la solución para esto es hacer una fase reversa en unos tips, se pasa por una columnita de C18 para desalar a las muestras antes de que entren al espectrómetro de masas. Acá vemos un esquemita de cómo se prepara la muestra para MALDI-TOF, para que vean cómo se siembra la muestra con matriz, ¿sí? Lo que se hace es, se hace una solución de una gotita de matriz sobre el soporte sólido, y se agrega la muestra a esa gotita y se sube y se baja para que se mezclen bien, después se deja secar y una vez que está seco, eso es lo que entra al espectrómetro de masa y se dispara, digamos, en el MALDI. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Bueno.
Perdón, como no veo nada para ver las dudas. Bueno, entonces, esa fue la parte experimental, ¿sí? O sea, el lado izquierdo del primer esquema que les mostré. Ahora vamos al lado derecho, ¿sí? A la parte del software que se ocupa de hacer estas búsquedas para identificar a las proteínas. Entonces, el más comúnmente utilizado, porque es gratis y porque es fácil y amigable, es el que se llama Mascot, ¿sí? Acá está el link para entrar a la página de Mascot, que es lo que vamos a hacer después cuando hagamos los problemas. ¿Sí? Mascot tiene una versión gratuita en internet, que es muy, muy buena. Mascot permite seleccionar entre muchas bases de datos, ¿sí? Porque cuando yo voy a buscar mis datos, los tengo que, como les dije, contrastar contra una base de datos teórica. Y Mascot lo que tiene bueno es que tiene muchas bases de datos cargadas, y eso es muy útil. Considera modificaciones químicas múltiples, ¿sí? Y esto ahora en un ratito van a ver por qué es importante. Y bueno, un poco ya lo vimos ayer cuando hablábamos, modificaciones químicas se refiere a modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Y se acuerdan que hablamos que era importante poder buscar muchas modificaciones al mismo tiempo para el caso de cuando tenemos péptidos que tienen muchas modificaciones en el mismo péptido. Y permite de 0 a 9 miscleavages, que esto también es importante, poder buscar con muchos miscleavages por si tengo una enzima que no está funcionando tan bien. Y además lo que tiene el Mascot es que existen versiones comerciales que tienen grandes ventajas como que permite cargar bases de datos propias, entonces si yo tengo una proteína recombinante o tengo una base de datos que yo secuencié de algún proteoma con el que yo trabajo pero que nadie más usa, lo puedo subir yo y buscar contra eso. Y también permite análisis en batch, que quiere decir que yo puedo a la noche cargar 10 muestras para buscar, le doy las instrucciones y queda toda la noche buscando esas muestras y yo no tengo que estar haciendo una por una. Entonces, el Mascot, como les dije, lo que va a hacer es esta comparación y me va a dar una lista de posibles proteínas. Mascot es un algoritmo que va a tener para cada proteína un score, y ese score está basado en probabilidad, ¿sí? En la probabilidad de que ese hit sea realmente mi proteína. Mascot se maneja con una significancia, o sea, hace un corte de significancia en un P menor a 0,05, o sea que la probabilidad de que el evento, de que ese hit aparezca, se pueda dar por azar, es menor al 5%. Y es importante que tengan en cuenta que cuando hacemos búsquedas de MS, la significancia del resultado depende muchas veces del tamaño de la base de datos contra la que uno realiza la búsqueda. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Esto es un ejemplito de cómo tira los resultados Mascot, ¿sí? O sea, esta es una página de resultados. Entonces, Mascot te dice protein scores greater than 55 are significant con un P menor a 0,05. Entonces, lo que me está diciendo es, para esta búsqueda, todos los scores que dieron más de 55 se consideran significativos, ¿sí? Porque tienen un P menor a 0,05. Me tira este grafiquito, este histograma, donde acá tenemos scores, ¿sí? Y acá número de hits. Entonces lo que me pinta en verde es todo lo que no es significativo, y por eso acá vemos que todo lo que tiene más de 55, ¿sí? No está pintado de verde, con lo cual es significativo, y en este caso lo que tenemos son proteínas que tienen 75 de score, ¿sí? Que es lo que vemos acá, score 75, entonces estas serían proteínas significativas. Esta que ya tiene score 47, que sería esta barrita que está acá, no son significativas. Igual ahora esto lo vamos a ver mucho más en detalle y se va a entender mucho mejor. Esta página que les muestro acá es cuando uno abre Mascot y abre para hacer una búsqueda de MS, o sea de Peptide Mass Fingerprint. Esto es lo que Mascot me muestra. Es un formulario que yo tengo que completar donde voy a poner toda la información de lo que yo hice experimentalmente para que Mascot sepa cómo armar esa lista de picos teóricas, ¿sí? Entonces, por un lado, bueno, me va a pedir mi nombre, mi mail, me va a pedir que le ponga un título a la búsqueda, o sea, le puedo poner el nombre de la muestra o lo que fuera. Acá me va a dejar elegir una base de datos. Esto es más que una base de datos, es como el repositorio de dónde va a sacar la base de datos, ¿sí? Entonces, tenemos Swissprot, tenemos NCBI, y después hay bases adicionales que son de contaminantes, o hay bases de ESTs, pero bueno, uno por lo general va a elegir o Swissprot o NCBI. Nosotros últimamente estamos usando Swissprot, que es menos redundante que NCBI. Entonces acá es a donde Mascot va a ir a buscar
ese proteoma teórico que va a digerir teóricamente. Acá le tengo que decir a Mascot con qué enzima digerí yo. Entonces, acá hay una lista de un montón, pero bueno, vamos a elegir, por lo general, tripsina, de acuerdo a lo que hayamos hecho, obviamente. ¿Cuántos miscleavages le voy a permitir a la búsqueda? ¿Sí? Eso va a depender de los controles que yo hago, o sea, siempre que uno hace digestiones, hace controles con estándares para controlar cómo está funcionando la tripsina. Entonces, esto va a ser un poco un dato empírico, si la tripsina está lo suficientemente nueva, la primera vez que la descongelo, qué sé yo, voy a poner entre 0 y 1 miscleavages. Si estoy trabajando con una enzima más vieja o en condiciones no óptimas, puedo aumentar el número de miscleavages. Acá en taxonomía es donde voy a elegir el proteoma que yo quiero digerir, ¿sí? Acá después lo vamos a ver cuando hagamos los problemas, pero se despliegan cosas desde lo más chiquito, que sería género y especie, como por ejemplo Homo sapiens, o sea, entonces si yo estoy con una muestra humana, voy a elegir Homo sapiens, pero de repente pasan cosas como que, no sé, vaca no está, o sea, Bos taurus no existe como taxonomía posible, entonces tengo que elegir mamíferos, que es como el grupo que lo abarca, digamos, ¿sí? Acá tengo que poner modificaciones fijas. ¿Qué quiere decir modificaciones fijas? Son modificaciones que yo voy a esperar que estén presentes en todos los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, yo les conté que nosotros a las muestras las tratamos con DTT y iodacetamida, ¿sí? La iodacetamida, que es lo que bloquea las cisteínas, les agrega un extra de masa de 57 daltons, ¿sí? Entonces, como yo la iodacetamida la pongo en exceso, yo espero que todas las cisteínas de mis proteínas, de mis péptidos, estén carbamidometiladas, tengan un delta extra de 57 daltons. Entonces, se lo marco acá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo básicamente al software? Que cada vez que haya un péptido que tiene una cisteína, le tiene que agregar 57 daltons, ¿sí? Para que la masa coincida con la masa experimental. Por otro lado, acá tenemos modificaciones variables. Las modificaciones variables, ¿qué son? Son modificaciones que pueden o no estar en un determinado péptido. Por ejemplo, cuando uno tiene proteínas en un tubo de ensayo, es muy común que las metioninas se oxiden, ¿sí? Ahora, yo no sé si todas las metioninas van a estar oxidadas. Por eso digo, bueno, te la pongo como variable. Quiere decir que cuando veas una metionina en un péptido, sumale los 16 de la oxidación y no se lo sumes. Por lo cual, con cada péptido que yo tenga una metionina, se van a generar dos péptidos teóricos. El que tiene el más 16 y el que no lo tiene, ¿sí? Lo mismo si yo estoy buscando una modificación post-traduccional, como puede ser una oxidación, que como dijimos, no es algo que ocurre en todas las moléculas, ¿sí? Yo la voy a tener que poner como variable. Entonces, cada vez que vea, si yo le digo acá, bueno, buscamos fosforilación en serina y trionina, cada vez que vea una serina o una trionina, le va a sumar el más 80 o no se lo va a sumar, con lo cual se me van a generar dos péptidos, ¿sí? Entonces, esto es súper útil, el tema de las modificaciones variables, pero tiene el riesgo de que me agranda mucho la base de datos. Y como yo les dije, la significancia de los hits dependen del tamaño de la base de datos. Si la base de datos es muy grande, es más difícil que un hit sea significativo, ¿sí? Y si es muy chica y no contiene a la modificación de un péptido que puede estar ocurriendo experimentalmente, tampoco voy a ver el hit porque lo que no esté en esa lista de péptidos teóricos no lo voy a encontrar nunca como hit. Entonces, es muy, muy importante el llenado de este formulario, digamos, porque tiene que ser lo más realista posible con respecto a lo que es mi muestra, ¿sí? Entonces yo tengo que saber bien qué hice, cómo lo hice, para poder, digamos, trabajar con una base de datos de un tamaño adecuado y que contenga todas las cosas que le pueden estar pasando a mi muestra, ¿sí? Por eso esto de las modificaciones fijas o variables es muy importante, y la selección de la base de datos también, porque si yo acá trabajo con all entries, imagínense que son todas las bases de datos que tiene Mascot, bacterias, plantas, mamíferos. Entonces, es importante acá seleccionar la base más chica, taxonómicamente, y en las modificaciones fijas y variables, elegir lo que realmente represente a la muestra. Lo mismo con los miscleavages. Cuantos más miscleavages yo le pongo, más grande se hace la base de datos, ¿sí? Porque por cada miscleavage se me generan dos péptidos. El que se cortó en la lisina y el que no se cortó y me da un péptido más largo, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante hacerlo bien preciso con respecto a la muestra.
Esta lista son todas las modificaciones que uno puede elegir, entonces básicamente me paro acá, selecciono y la mando para fija o para variables. ¿Sí? Acá hay de todo, es mucho más largo que esto se mueve para arriba y para abajo. Otra cosa muy importante es la tolerancia que yo le voy a permitir para el péptido, es decir, cuánto error puede haber entre la masa experimental que yo le voy a dar de lo que yo obtuve y las masas teóricas que va a calcular a partir de la digestión de la base de datos. ¿Sí? Entonces, esta tolerancia, ¿de qué va a depender? Va a depender de vuelta del instrumento que yo esté usando. Si yo sé cómo funciona mi espectrómetro de masa, yo lo calibré el día que medí esos picos, entonces yo sé cuánto error tenía más o menos, entonces esto se va a poner de acuerdo a el error del equipo de ese día, digamos. También le tengo que aclarar acá si le estoy dando masas monoisotópicas o masas promedio, así como les conté, los equipos de alta resolución lo que miden ya son masas monoisotópicas, entonces seleccionamos monoisotópicas. Si fuera un equipo de baja resolución, marcamos promedio, para que sepa que lo que tiene que calcular teóricamente son masas promedio. Acá le tengo que decir si las masas, si estoy trabajando en modo positivo, que como les dije que para péptidos siempre trabajamos en modo positivo, a veces para fosforilaciones se trabaja en modo negativo, pero por lo general modo positivo, ¿sí? O modo negativo o modo neutro. Y después acá tenemos dos opciones, que es o cargar el data file con los datos experimentales o pegarlos acá, donde dice data input. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora después cuando hagamos los problemas. Después acá decoy es algo que se puede cliquear, que es como una forma de, para calcular la significancia, va a usar una base de datos decoy, que es una base invertida, aleatoria que hace, y con eso calcula falsos positivos, digamos. Esto se puede cliquear. Y este report top es cuántos hits quiero que me muestre. ¿Sí? Si lo dejo en auto, me muestra todos los que considera significativos y un par más hacia abajo, pero si no puedo elegir que me muestre 10, que me muestre 100, eso se puede ir jugando con eso para ver qué conviene, pero digamos, a gusto del usuario un poco. Pero toda esta parte de arriba es clave hacerla precisa, porque si, como les decía, si es muy grande, por ahí hay hits que serían significativos y no van a llegar a significancia porque la base de datos es muy grande, y si es muy chica me voy a estar perdiendo cosas. ¿Sí? Si yo acá no pusiera la carbamidometilación, todos los péptidos que tengan cisteína con el más 57 no se van a identificar. ¿Por qué? Porque en la lista teórica no va a haber péptidos con la cisteína con el más 57. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, frénenme y pregúntenme. Es clave que se entienda bien esta parte. Yo me perdí, perdón, en lo de la Sí. tolerancia al lado de la masa de la proteína. Sí. Me perdí en Exacto. esa parte, Bueno, no entendí bien qué. Sí, bueno. Uy, ahí se cortó. No, ¿no? justo la respuesta, claro. Uy, ahora te escuchas. Pía, ¿nos escuchás? Nosotros te perdimos. Este peptide tolerance es el error que yo le permito al software cuando hace la búsqueda, que puede haber de diferencia entre la masa teórica y la masa experimental. ¿Sí? O sea, supongamos que la masa experimental de mi pico es 1342,5. ¿Sí? Entonces, si yo acá, el error lo puedo poner en ppm o en Daltons. Para hacerlo fácil, imaginen que yo le digo que le permito 0,5 Daltons de error, ¿sí? Quiere decir que ese péptido mío de 1342,5 se va a considerar que coincide con cualquier pico teórico que tenga 1342, ¿sí? O sea, 0,5 Daltons menos, o 1343, 0,5 Daltons más. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una tolerancia que yo le doy para que cuando hace el match entre un péptido experimental y un péptido teórico, obviamente no tiene que ser exactísima la masa. Entonces, ¿en cuánto se pueden diferenciar esa masa experimental y esa masa teórica? Y es en este error que yo le estoy diciendo acá. ¿Se entendió o se cortó? Sí, no. Sí, sí, Genial, está genial. bien. ¿Está claro? Después igual lo vamos a ver, cuando hagamos las búsquedas, lo vamos a ver y se va a entender mejor, pero básicamente es eso, o sea, porque yo no podría pedirle que sea exacto, esto tiene 4 decimales, ¿sí? Los valores experimentales que yo mido.
Entonces, yo no le puedo pedir que tenga una exactitud de 4 decimales. Entonces, esto es cuánto error le permito para que lo considere como un match a la masa experimental con la teórica, ¿sí? Bien, bárbaro. Y después, y esto que no se los dije, porque no es muy importante, este protein mass, acá me permite, si yo estuviera trabajando con una proteína pura, que conozco el peso molecular, yo podría completarlo acá, la masa, y decir, bueno, la que espero es una proteína de 70 kilodalton, pero no lo usa discriminativamente, digamos, si no coincide con ese 70, igual me va a dar los hits. Entonces, esto no lo, y como en general nosotros trabajamos con mezclas y no sabemos la masa teórica de la proteína, no lo usamos, pero si uno quisiera podría usar también este protein más acá, ¿sí? Entonces, una vez que uno completó todo esto, le pone Start Search, el mascot hace la búsqueda, que va a depender un poco de la calidad de internet que yo tenga, y me va a dar esta hoja de resultados, que es la que le mostré al principio cuando les mostré el mascot, ¿sí? Entonces me dice eso, los mayores a algún valor son significativos. Este valor de corte depende mucho de la búsqueda, porque depende del tamaño de la base de datos, del input que yo le di, entonces no es comparable los scores entre una búsqueda y otra. Nosotros muchas veces la gente nos pregunta, bueno, pero ¿qué se considera un hit bueno? ¿Qué score tiene que tener? No hay un score bueno para un hit, ¿sí? Porque depende de esa búsqueda. Entonces, que un score sea bueno o no depende de la búsqueda en particular, y me lo dice Mascot al empezar el reporte de resultados, ¿sí? Entonces, también sé que todos los hits que están del lado izquierdo del cuadradito en verde no son significativos, los que están a la derecha sí. Entonces, acá tenemos el primer hit, que siempre es el de score más alto, el que es el más probable, ¿sí? Me tira el accession number, me tira el peso molecular de la proteína, el score, el expectation value, que es un valor también de significancia, ¿sí? Cuanto más chiquito el expectation value, más significativo es el hit. Acá donde dice queries match, me está diciendo cuántos de mis picos experimentales coinciden con los teóricos, ¿sí? 14. Y acá me dice el nombre de la proteína que sale de la base de datos, ¿sí? Proteína, disulfuro, isomerasa, bla, bla, bla. Entonces, esto me dice, bueno, este es tu primer hit. Entonces, yo, si quiero ver más que esto, porque obviamente voy a querer saber más que esto, hago clic acá en el accession number, y lo que me va a mostrar ahora es más información. Por un lado me va a mostrar la cobertura de secuencia obtenida, ¿sí? Esta secuencia es teórica, 100% teórica, porque yo no vi ninguna secuencia, porque ni siquiera esto es MS, recuerden que esto es MS. Entonces yo lo único que vi son masas experimentales de péptidos, ¿sí? Que son estas masas que veo acá, esto que dice acá, observed, son las masas experimentales que coincidieron con masas teóricas, ¿sí? Que son estas que están acá, y estas masas teóricas corresponden a estas secuencias de estos péptidos de esta proteína. Entonces, con estas secuencias teóricas que corresponden a esta proteína, se arma este mapa de cobertura, ¿sí? Pero en realidad yo no vi esta secuencia, yo vi estas masas, que coinciden con estas masas teóricas, ¿sí? Y coinciden con un cierto error. Acá me dice el error, ¿sí? Este delta es el error que hay entre las masas experimentales y las teóricas, ¿sí? Que esto yo puedo, mirando estos errores, y de repente veo que yo le había puesto un cierto error, y veo que todos los errores son mucho más chiquitos que los que yo puse como límite, yo puedo volver a hacer la búsqueda achicando el error, de forma tal que la base se achica mucho más, porque de vuelta, ¿no? Un error más grande me agranda la base de datos. Entonces, si yo achico el error, achico la base de datos, y es probable que el score del hit sea mucho mejor. Pero bueno, básicamente acá lo que tengo es la cobertura, ¿sí? Los péptidos que se vieron, las masas experimentales que coincidieron, y las secuencias teóricas a las que corresponderían estas masas experimentales, ¿sí? Acá me muestra la distribución de errores, que uno esperaría que en MALDI, en cualquier tipo de espectrómetro de masa, los errores sean parejos, digamos. ¿Por qué? Porque el error, la diferencia entre el teórico y el experimental debería mantenerse más o menos constante, porque es un poco el error del instrumento de medición, ¿sí? Acá parece un poco disperso porque en realidad está muy zoomeado, ¿sí? Pero si uno le sacara el zoom, esto se considera un error bastante parejito.
Entonces, esto es la información que yo voy a obtener sobre la búsqueda que hice. ¿Sí? Me da el nombre del hit, me da la cobertura que se obtendría y los péptidos que estaríamos identificando en base a su masa, ¿sí? Por la masa de los péptidos. Entonces, así es Una como funciona pregunta, la... Pía. Sí. Vos, en principio, luego de los resultados, vos podrías volver hacia atrás y corregir tu página inicial, donde cargaste Exacto. los datos, para, por si encontrás algún error, alguna cosa, o en la tolerancia de la delta de masas, o en alguna otra cosa que te hayas dado cuenta, dado que la corrida ya está hecha, los datos ya están adquiridos, vos tenés algo así como una tabla Excel, ¿sí? Donde va a tomar y le podés variar las variables de la página inicial para hacer otra vez la búsqueda y a ver qué datos te arroja, ¿verdad? Exactamente, y esa es la idea, y eso es un poco la idea para que se lleven un poco de esta clase, ¿no? Que uno, o sea, la idea no es jugar con los datos para forzar algo, pero sí ir revisando una búsqueda para que sea lo más precisa posible, digamos. O sea, porque, por ejemplo, nosotros muchas veces buscamos con un miscleavage de tripsina, porque por lo general nuestra tripsina funciona bien. Pero de repente veo que no me está dando nada. Entonces digo, bueno, por ahí no, anduvo mal la tripsina. Entonces le pongo 2 o 3 miscleavages y voy viendo qué pasa. ¿Sí? Siempre con un criterio biológico de decir, esto tiene que tener sentido biológico, pero o lo mismo con el error. A veces el error es muy chico y ese día anduvo mal el aparato y se lo tengo que agrandar y cuando agrando el error veo que me empiezan a aparecer cosas más lógicas. O la base de datos, a veces pasa que busco, me dicen, es una muestra de Arabidopsis thaliana, y busco contra Arabidopsis y no me da nada, ¿no? Y era una proteína recombinante que la habían expresado en bacteria. Entonces digo, a ver, voy a buscar contra coli, a ver qué pasa. Y de repente, claro, me dan 1000 péptidos de coli, porque la bandita que cortaron no era la proteína que sobreexpresaron, sino que era alguna proteína del hospedador. Entonces, vos todo el tiempo, o sea, total, los datos experimentales vos ya los tenés, y la idea es que uno aproveche la búsqueda, o sea, o juegue con los datos de la búsqueda para lograr aprovechar esos datos al máximo, digamos, porque si uno hace mal la búsqueda, se puede estar perdiendo hits que son importantes. Entonces es clave eso, poder volver atrás, o sea, la haces una vez y volvés para atrás y decís, no, mejor o achico el error o agrando el error y vas jugando con eso para asegurarte de estar obteniendo hits que son reales, digamos, son lo más reales posibles. Sí, otra cosa por ahí para estresar un poco es el tema de los miscleavage, ¿no? Por eso se evidencia muy importante porque, como vos decías, vos le estás diciendo a una base de datos teórica que haga los cortes teóricos considerando las masas que haga todos los cortes, ¿sí? O que tenga un patrón de cortes. Sí. Es posible que en la muestra real no haya ocurrido y entonces va a haber una falta, no sé si los chicos lo interpretaron esto, en que vas a estar enfrentando un corte perfecto a un corte imperfecto y eso, las masas de cada péptido, no sé, como min, no sé, podrían estar todos, no sé, una masa que teóricamente tenía que pesar, no sé, 500 puede, en lo que vos hayas determinado, por ahí pesa 700 porque se salteó un corte y entonces nunca va a encontrar la compatibilidad con la base de datos. Exactamente, por eso es importante eso, tanto con los miscleavages y clave también con las modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Porque de vuelta, si yo no le puse, como les contaba, lo de las cisteínas que están carbamidometiladas, todos los péptidos que tengan cisteína, los teóricos van a tener 57 Daltons menos que los experimentales, donde cada cisteína está modificada con la iodacetamida. Entonces, por eso es clave eso, porque todo lo que no está en esa lista de picos teóricos que se genera, no lo voy a identificar nunca, porque no lo va a buscar contra eso. ¿Sí? Entonces, claro, tal cual. Por eso hay que hacerlo. Sí, y por eso es que, bueno, hay que estar bien consciente que en este caso se trata de un análisis por MS, por lo tal, lo único que tenés es masa de péptidos
y no tenés secuencias, tenés solamente masas. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenés que hacer que la base de datos contra lo que va a comparar sea, digamos, sea comparable la teórica contra la práctica, ¿no? Exactamente. Y ahora que decimos esto, me acuerdo algo que no les dije, que es clave en espectrometría de masa, tener una base de datos contra la cual buscar. Mucha gente en Argentina pasa, hoy ya no tanto, porque hoy en día ya la secuenciación es algo más accesible, pero hace 7 años, mucha gente trabaja con modelos que son modelos biológicos que no están secuenciados porque son muy locales y no estaban las bases de datos de proteínas de esas especies. Entonces, si vos no tenés contra qué buscar, o sea, una base contra la cual buscar, un análisis de MS es imposible, ¿sí? Lo que hacíamos en su momento es buscar contra alguna base emparentada. Vos me decís, sí, tengo esta bacteria rara, bueno, lo que más se parece es tal. Entonces buscamos contra una parecida, pero cualquier cambio en algún aminoácido te cambia la masa de los péptidos, con lo cual no te van a coincidir los experimentales con los teóricos, ¿sí? Por eso es clave eso, tener una base de datos contra la cual buscar. Y cuando estamos así... Y otro Sí. tema, si podés volver por favor una hacia atrás, Sí. es sobre lo que se llama la cobertura, ¿no? Porque Acá, sí. en la cobertura, porque, digamos, perfectamente uno podría encontrar si miramos en la secuencia que está arriba a la izquierda, no sé, donde está donde empieza el aminoácido 451, el último péptido podría ser, el péptido de más a la derecha, podría ser un péptido que sea parte de una, no sé, de una región muy repetitiva en proteínas o de una región que sea un dominio famoso que va a tener muchas proteínas. Y entonces, bueno, esa masa correspondería con muchas otras proteínas, aunque sea al 100%, pero le faltaría el porcentaje de cobertura para decirte que la identificación es de esa exacta, o sea, del dominio famoso más toda la parte específica, y no solamente encontró una sola, que puede ser real, pero no representa a toda la proteína completa. Claro, que eso es algo que ahora, acá viene ahora a decirlo, que es esto, ¿no? O sea, pistas para saber que una identificación es correcta. Entonces, por un lado eso, tener una buena cobertura de secuencia. Cuanto más largos sean los péptidos y más alto el porcentaje de cobertura, mejor, ¿sí? Pero, o sea, por un lado no tiene que ser completo porque no todos los péptidos van a ionizar bien y no voy a ver todos los péptidos, pero cuantos más péptidos vea, mejor indicación de que es un buen hit, digamos, un hit confiable. Pero de vuelta, si yo, lo que les decía Martín, en el caso de una identificación por MS, si yo tengo 2 péptidos nada más, o sea, 2 masas de péptidos que coinciden, lo más probable es que la proteína no me aparezca como un hit significativo, porque no alcanza para que lo considere significativo, ¿sí? Entonces, tiene que haber un mínimo número de péptidos o de masas de péptidos que coinciden para que un hit aparezca significativo. Y eso es un poco toda la caja negra de los algoritmos de estos softwares de búsqueda, pero bueno, sabemos que para el caso de MS tienen que ser varios los péptidos para que pueda considerarse significativo. Después, es mejor si se identifican los picos de alta intensidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mi espectro experimental tengo picos, o sea, va a haber picos que son de mayor intensidad y picos de menor intensidad. Es importante que los que coinciden con las masas teóricas sean los de alta intensidad, porque si yo tengo 8 picos de alta intensidad que no coinciden con ninguno de los teóricos, y la identificación está basada en picos que son del ruido del pastito de abajo, es medio dudoso, como que yo digo, pará, ¿y estos picos de alta intensidad a qué corresponden entonces? Porque los de alta intensidad se supone que son los más abundantes. Entonces, algo que a mí me ayuda es eso, es mirar el espectro experimental y decir, ok, de este espectro experimental, los que coincidieron con los teóricos, ¿no? En esta listita que me muestra acá, estos, ¿son de los más altos de mi espectro experimental? Entonces, si lo son, mejor, me da más fuerza al hit. Bueno, el score, cuanto más alto, mejor. Cuanto más lejos del hit siguiente también es mejor, porque, o sea, que el segundo hit
tenga un score mucho más bajo, salvo que sea una proteína homóloga. Muchas veces si las bases son redundantes, es como que hay 5 hits que son casi iguales, pero es la misma proteína. Pero si, digamos, si el siguiente hit corresponde a una proteína nada que ver, está bueno que el valor de ese score sea mucho más bajo. Eso me indica que mi score es mejor y no que es una búsqueda que estaba hecha más o menos y que hay muchos hits probables, digamos. Después lo que les decía antes, es mejor si los errores son constantes o parecidos en todos los péptidos identificados. ¿Por qué? Porque quiere decir que es un error sistemático del equipo y que las coincidencias son reales, ¿sí? Si yo tengo errores, algunos muy chiquitos, otros muy grandes, es medio como que fue haciendo manotazo de abogado el software para encontrar matches, ¿sí? La realidad es que los errores deberían ser parejos entre sí. Y bueno, y esto es lo que les dije antes de filtrar por especie para reducir el tamaño de la base de datos, ¿sí? Además me reduce también el tiempo de búsqueda, y lo mismo con el error. O sea, la base de datos teórica que yo armo con estos parámetros tiene que ser lo más abarcativa posible de lo que hice, pero lo más acotada posible también, ¿sí? Es como el compromiso entre que abarque todo lo posible, pero que esté lo más acotada posible. Ahora, eso fue la búsqueda por MS, ¿sí? Ahora vamos a la búsqueda por MS, que como dijimos ayer, lo que hacíamos era, a partir del espectro de MS, seleccionábamos un ion, en el caso de Malditov, o en el caso del Orbitrap se seleccionan 10 por segundo, pero bueno, no importa, la identificación después va a ser igual. Entonces esos iones se aíslan, se fragmentan, y lo que tengo ahora es un espectro de MS, donde cada pico corresponde al MZ de los fragmentos de ese péptido que yo seleccioné. Entonces, ¿cómo hacemos ahora la identificación? Bueno, esto ya lo vimos ayer, de cómo se va fragmentando y cómo básicamente vamos a ir identificando la secuencia en base a los deltas entre los picos consecutivos, ¿sí? No sé si quieren que esto lo veamos de vuelta, me parece que no, ¿no? ¿Sigo? Si alguno quiere que frene, dígame, y vemos un poquito de vuelta eso. Y a mí me quedó una duda con eso, Sí, sí. con los delta Uh-huh. de la clase anterior. Sí. Una vez que yo obtuve los picos del cuarto paso, Uh-huh. ¿cómo es que yo sé que, claro, acá en el claro, de una vez que fragmenté el guión, Uh-huh. yo obtengo los picos, se hace ese solapamiento teórico que habíamos visto, y cómo es que con los deltas yo determino qué aminoácido es? Ahora se los muestro cómo hace la búsqueda. O sea, hay dos cosas acá. Hay una cosa que es lo que yo les puse acá, que se llama secuenciación de novo, ¿sí? Si yo no tengo lo que les contaba antes, si yo no tengo una secuencia contra la cual buscar, ¿sí? No tengo ni idea de las secuencias teóricas. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es secuenciación de novo, y en una secuenciación de novo, básicamente, yo tengo que, con un montón de, o sea, es como hacer un sudoku o un crucigrama, digamos, hay un montón de pistas que me pueden ayudar a ir identificando en estos picos que yo veo, ¿sí? Hay ciertos iones, como por ejemplo el primer ion de la punta, que yo sé que es lisina o arginina, entonces sé qué masa va a tener, y lo encuentro, entonces voy encontrando el primero y me voy moviendo con los deltas, y hago una secuenciación de novo, que es un trabajo complicadísimo, donde básicamente es eso, buscar deltas, identificar serie I o serie B, y reconstruir la secuencia. Por eso, por suerte, casi nunca hay que hacerlo, y la forma en la que se hace es con el software, y ahora yo les voy a contar cómo lo hace el software, que me parece que es un poco tu pregunta, ¿no? O sea, cómo hago a partir de esta lista, este espectro de fragmentación, donde cada pico corresponde a pedacitos de un péptido que yo corté, ¿cómo hago para saber a qué proteína corresponde? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? ¿Sí? Esta parte de la derecha es lo que va a hacer el software. Tenemos la secuencia teórica de vuelta, ¿no? Decimos Homo sapiens. Se hace la digestión in silico con tripsina. Se generan todos los péptidos trípticos posibles de esta base de datos al cortar con tripsina. Y después, lo que hace el software va un paso más y hace la fragmentación teórica. Entonces, básicamente yo sé que yo elegí para fragmentar acá el péptido, el pico 1433,42, ¿sí? Entonces, el software en la base busca todos los péptidos teóricos que tengan, ya no sé qué masa dije, no importa, 1343,42, o sea, esa masa que yo sé que fragmenté, y a cada uno le hace la fragmentación teórica. Por ejemplo, a este primero, ¿sí?
le hace la fragmentación como si se hubiera cortado en todos los sitios posibles. Entonces, lo hace hasta que se cortó acá a la derecha de la G, a la derecha de la A la derecha de la L, a la derecha de la I, todos los fragmentos posibles. Y calcula la masa de todos esos fragmentos posibles, que las tiene porque tiene las masas de los aminoácidos. Y en base a eso hace una lista de fragmentos teóricos, ¿sí?, para los diferentes péptidos que tienen la masa esa, 1342,43, ¿sí?, que pueden ser, dependiendo del tamaño de la base de datos, pueden ser 10 péptidos, 100 péptidos, 300 péptidos, ¿sí? Entonces tenemos listas de fragmentación teóricas de 300 péptidos, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a comparar con esta lista experimental que yo obtengo por haber fragmentado mi péptido experimental. Y se va a fijar de esas listas cuál es el que mejor coincide con mi espectro experimental. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí, Buenísimo. sí. Entonces, eso es lo que hace el software, hace la digestión teórica, luego la fragmentación teórica, y de vuelta hace lo mismo, hace el match entre fragmentos teóricos y fragmentos experimentales, ¿sí? Entonces, ahora, al mascot, o sea, el mascot tiene otra función, que es esta MSMS, Ion Search, ¿sí?, donde va a ser una búsqueda con datos de fragmentación. Entonces, la parte de arriba es lo mismo, ¿sí? Elijo la base de datos, la enzima, los miscleavages, taxonomía, voy a elegir qué taxonomía, modificaciones fijas y modificaciones variables, y ahora acá le voy a dar dos tipos de tolerancia, ¿sí? La tolerancia para el péptido, ¿sí? O sea, esta sería la tolerancia a nivel de MS, o sea, cuál es el error que le voy a permitir cuando hace la coincidencia entre el péptido, o sea, la masa del péptido entero teórico y el experimental, y cuál es la tolerancia que le voy a permitir al hacer el match entre los fragmentos, ¿sí? Y esto se distingue porque muchas veces los detectores funcionan distinto cuando están midiendo MS que MS-MS. Entonces, puedo tener diferentes errores y está bueno aclararlo. Esto también, yo lo voy a saber de acuerdo al instrumento que yo use. Si yo sé cuánto le tengo que poner para el MALDI, cuánto le tengo que poner para el Orbitrap, y de acuerdo al día y a la calibración, lo ajusto más finito, ¿sí? Pero esto es empírico, dato de mi aparato. Acá le puedo decir la carga del péptido, ¿sí? Igual si no pongo carga, igual hace la búsqueda, pero si yo ya sé que era un péptido más 2, ¿sí?, le puedo decir más 2, o es un más 1 más 2 más 3, esto es como un dato adicional, pero de vuelta, no lo usa para eliminar, lo usa para darle más fuerza a un score, pero no para eliminar hits. De vuelta acá si es monoisotópica o promedio, acá no se pueden pegar las listas de picos porque muchas veces son muy largas las listas de fragmentaciones, o sea, o son muchas, entonces directamente se carga el archivo, esto lo vamos a ver cuando hagamos los problemas. Acá le tengo que decir el data format, porque como yo le voy a cargar un archivo, hay diferentes espectrómetros de masa, te dan los datos en con diferentes formatos, ¿sí? El más común es el MGF, que es el que vamos a usar nosotros por lo general, que se llama Mascot Generic, ¿sí? Mascot Generic File, creo que es por eso MGF. Instrumento, acá me permite seleccionar el instrumento, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan que ayer yo les conté que dependiendo del método de fragmentación que uno usa, o sea, si usa el de colisión, fragmentación inducida por colisión, se van a generar fragmentos B e I, pero si uso otros métodos se pueden generar fragmentos A y B, entonces si yo le doy esta información adicional, también el equipo lo usa el buscador lo usa para orientarlo para ese lado, ¿sí? Pero básicamente lo que me pregunta es casi lo mismo, ¿sí? Y la única diferencia acá es que lo que va a hacer es además de la lista de picos de péptidos, va a ser la lista de picos de fragmentos, ¿sí? Y le mando la búsqueda. Entonces, esto es la página de resultados de una búsqueda de MS-MS, que a primera vista también se ve igual, digamos, ¿sí? Tenemos el mismo cuadrito, con cuáles son los scores que son significativos, ¿sí? Y acá abajo me va a mostrar de vuelta el hit, ¿sí? O sea, este es el accession number, este es el nombre, la masa teórica, el score, cuántos matches hay, ¿sí? Y lo que me va a decir acá ahora es distinto a lo que veíamos antes porque me va a mostrar
cuáles son los picos que se usaron para la identificación, los picos que coincidieron. Ya me los muestra de una, ¿sí? Porque tiene el MS de esos datos. Entonces me dice, bueno, en la base de datos experimental que vos me cargaste, hay 2 péptidos de MS, ¿sí? Cuyas fragmentaciones coinciden con las teóricas. Y son estos 2. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es hacer clic en estos péptidos para ver las fragmentaciones teóricas y las experimentales cómo coincidieron, ¿sí? Lo que me está mostrando acá ahora, a diferencia de antes que me mostraba la cobertura y las masas de péptidos que coincidían, ahora me dice, mira, el péptido que yo creo que es el de tu muestra, es esta secuencia que ves acá, LTTLN, que si lo miran, me lo mostró acá, ¿sí? LTTN, acá está la secuencia de ese péptido teórico que coincide con mi masa experimental que fragmenté, y que además hay muchos fragmentos que coinciden, por eso lo considera significativo, porque por ahí la masa entera del péptido había cientos que coincidían, pero este en particular, cuando uno lo fragmenta, y lo que me muestra en esta tabla, son todos los fragmentos teóricos que se esperan para este péptido, ¿sí? Tenemos los fragmentos I, acá tenemos fragmentos I con pérdida de agua, fragmentos I con pérdida de amonio, unos fragmentos W, que son los que se generan cuando se corta en otro lado, y fragmentos B corta. Yo esto lo puedo filtrar para que la tablita esta sea más chica, no hace falta que me muestre tantos fragmentos si no quiero. Pero estos serían todos los fragmentos teóricos que uno esperaría para esta secuencia teórica que está en la base de datos, y todo lo que me pinta en rojo, ¿sí? Son todos los fragmentos experimentales que se vieron en mi muestra. Entonces, ¿por qué eligió este péptido finalmente? Porque dice, mira, de todos los fragmentos teóricos, hay un montón que coinciden con los experimentales, ¿sí? Entonces, Mascot confía en que este péptido es un hit significativo para esta búsqueda, ¿sí? Entonces, nosotros, que tenemos muchos años haciendo esto y mirando esto, o sea, no nos quedamos solamente con lo que nos dice Mascot, ¿sí? Yo cuando miro una fragmentación o una identificación por MSMS, digo, bueno, a ver, ¿esto es realmente bueno o no? O sea, más allá de que haya mucho rojo, es importante que haya mucho rojo consecutivo. ¿Sí? Acá tenemos la serie I, que era lo que yo les mostraba el otro día, ¿sí? Estos serían picos del espectro que van correspondiendo a esta arginina sola, ¿sí? El 175, este es la arginina con la leucina, ¿sí? Este corresponde a este tripéptido, digamos. Entonces, cuantos más picos consecutivos yo tenga que coinciden, más confío en ese hit, más allá de que Mascot me haya dicho sí, es significativo, ¿sí? Está bueno ir viendo esto, porque esto es lo que, como decíamos, nos permite ir armando esa secuencia, ¿sí? Si yo tengo todos péptidos sueltos, uno por acá abajo, uno por el medio, otro por arriba, es más dudoso, porque digo, por ahí habría otras secuencias que podrían coincidir con esos fragmentos, pero cuando yo veo un trencito así seguido de la serie I, y después del otro lado veo otro trencito de la serie B, es como, o acá de la serie B, es como que digo, bueno, esto realmente parecería que sí corresponde a esta secuencia, ¿sí? Porque hay muy pocos otros espectros experimentales o listas de picos experimentales que podrían coincidir con otro péptido que no sea este, digamos. Es como muy, muy confiable este hit que les muestro, ¿sí? Y de vuelta, errores parejitos y mucha cobertura de la secuencia del péptido ahora, es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, algunas pistas para saber si una identificación por MS es correcta, ¿sí? O sea, cuantos más péptidos identificados por proteína, más confiable es el hit. Es mejor si identifican de vuelta los picos de alta intensidad. Cuanto mayor el score, mejor el hit. Es mejor si los errores son constantes o parecidos. Es mejor si las series son largas y continuas, sin huecos. Esto que les decía yo de tener como un trencito de iones consecutivos, ¿sí? Eso es lo que le da más fuerza. Reconfirmar con identificación por PMF, ¿sí? O sea que si yo, o sea que obviamente la masa de los péptidos
o sea, después elegir otros péptidos de MS y ver si este se suma y me da un hit de la proteína. Y después esto filtrar por especie, lo mismo que antes. Eso es para achicar la base, no es una pista, sino es una forma de hacer que la base sea lo más acotada posible. Bueno, no sé si alguna pregunta hasta acá entre cómo es la identificación del MS y del MSMS, que sería como lo más importante que conceptualmente para que vean hoy. Y si Yo no una hay preguntas, pregunta de la sí, tabla. sí. Nosotros deberíamos fijarnos entonces en los péptidos teóricos de la serie B y de la I. O sea, los Claro, demás o sea, no deberíamos darle bola por cómo se hace la fragmentación o cómo... Exacto, sí, sí, de hecho, en realidad, cuando lo buscas ya directamente le puedo decir que te muestre los B y los I, o sea, nosotros lo que esperamos es ver fragmentos B, fragmentos I, y se ven algunos A, que los A veces te aportan un poco, Ok. pero lo que a vos te importa, si vos hiciste una fragmentación por CID, que es el 90% de los espectrómetros de masa hacen CID, es después buscar la serie I y la serie B, ¿sí? Está bueno que te muestre estos que son el B menos agua, B menos amonio, porque muchas veces hay pérdida de agua y amonio durante la fragmentación, y está bueno ver que esos picos te suman, digamos, porque quiere decir que también son, o sea, le dan más fuerza al hit. Pero sí, vos lo que buscas es la serie B y la serie I. Por lo general, los fragmentos de la serie I son mucho más fuertes que los de la serie B, entonces, y los I más cortitos, que son estos de abajo, o sea, esto es el I1, I2, I3, porque son más cortitos, son los que se ven más fuerte, ¿sí? No muchas veces llegás hasta la parte de arriba de la serie I, pero por lo general sí, con la serie B lográs los más chiquitos de la serie B, que son estos de arriba, ¿sí? Porque este es el B1, que corresponde a esta leucina, el B2 a estas dos. Entonces, y está bueno cuando se te cruza los B con los I, porque este fragmento I7 o este I8, que corresponde a desde la arginina hasta esta leucina, es complementario con este B9, ¿sí? Que va desde esta leucina hasta esta. Entonces, cuando se te empiezan a cruzar esta parte con esta parte, tenés la doble confirmación además, porque tenés el fragmento cuando se cortó acá y la carga quedó de este lado, ¿sí? Que sería este fragmento I9, que corresponde a todos estos aminoácidos, pero además, también cuando se cortó acá, quedó la carga del otro lado, de este lado, y veo este fragmento B7, ¿sí? Que es complementario. Entonces, cuando empezás a ver esto, es cuando decís, bueno, este hit está buenísimo y es reconfiable, ¿sí? Tengo un montón de fragmentos de la serie I, tengo muchos de la serie B, y además tengo fragmentos complementarios que se solapan en la secuencia del péptido. Porque también podría ser, si yo viera cosas de acá y cosas de acá, decir, bueno, la parte del medio no sé si realmente coincide, o si tengo por ahí un scramble de estos aminoácidos en otro orden, que me termina dando la misma masa del péptido entero, digamos, pero la secuencia no es exacta. En cambio acá la cubrí toda para arriba y toda para abajo la secuencia, y sé que este hit está buenísimo. Vale, esto no pasa generalmente, este es un ejemplo de así medio que elegimos como de libro, pero esto sería el ideal. De todas formas, en realidad, este trabajo lo hace Mascot, y Mascot decide si es significativo o no. A nosotros nos gusta, en el caso de Maldi, porque se puede. En el Orbitrap no podemos porque tenemos, como les decía, 40.000 espectros. Entonces, en el Orbitrap, salvo que uno tenga que ir a buscar algo en particular, vas a confiar en lo que te diga el motor de búsqueda. En el Maldi uno puede ir haciendo estas cosas para aprender uno y además ir validando manualmente lo que nos dice el Mascot, ¿sí? ¿Queda Pía, claro? te tengo una preguntita. Sí. Por ejemplo, en el caso de la segunda treonina, de arriba hacia abajo, que Sí. no tenemos ningún hit ni hacia la izquierda Ajá. ni hacia la derecha. Sí. Por ejemplo, ahí tú confías que ahí está la treonina porque alrededor de esa treonina hay muchos hits que son bastante fuertes. Sí, sí, y porque en realidad como que tenés toda la secuencia cubierta menos esa treonina, por lo tanto, Ujú. la única forma que te coincida, salvo que hubiera una modificación rara, pero bueno, de vuelta, esto es siempre probabilidad, ¿no? Entonces, nunca podemos decir el hit es real, pero sí es el más probable. Entonces, el hit más probable, aunque vos no tengas verificada esta treonina, que está muy bien tu observación, es que esto sea una treonina, porque es la única forma que me coincida
o sea, todo este trencito y esta masa del péptido entero. Entonces es medio por descarte que queda esta treonina, ¿sí? O sea, o que se verifica, pero en realidad, como el software lo que está haciendo es el match de todos los fragmentos, dice, la realidad es que este péptido teórico es el que más coincide con todas tus masas experimentales, y aunque no estés viendo esta treonina, le confías igual a que es eso. Pero sí, si uno lo estuviera haciendo como manualmente, como yo les mostré, esta treonina la termina sacando por descarte, digamos, es la única que podría ir ahí, ¿sí? Ok, está bien, gracias. Muy bien. Y Pero es asociado a real, esto, sí. si a vos te diera una... A ver, Mascot se da cuenta que si a vos te da el peso, la masa de este péptido más un Sí. fosfato, ¿sí? Ujú. No lo Sí. encontró en ninguna de los fragmentos que pudo verificar exactamente. Se da cuenta que la potencial treonina que puede estar fosforilada es la que no pudo Claro, determinar. sí, totalmente, sí, muchas veces, y la mayoría de las veces te diría, ponele que esta masa corresponde a este péptido fosforilado, ¿no? Y vio todos estos fragmentos que descartás, esta serina no está fosforilada porque coincide con la masa de la no fosforilada, esta tampoco, y tenés esta treonina acá, que no tenemos nada que diga ni que está fosforilada ni que no, pero te va a decir, ok, este péptido está fosforilado en esta treonina, y lo hace por descarte porque dice las otras no estaban fosforiladas. Entonces, muchas veces, si la masa de esto coincide con el fosfopéptido, digamos, o sea, es esta secuencia con el fosfato, y después todos los fragmentos que vio, no vio ninguno fosforilado, dice, ok, tiene que ser este, ¿sí? En otros casos, donde ponele que no vio acá, y le quedó otra zona por acá abajo, no sé, de esta serina, imagínate que tampoco quedó cubierta, digamos, o sea que no se confirma ni se descarta la fosforilación, te dice, ok, la fosforilación puede estar acá o acá. Entonces, por eso cuando uno quiere hacer modificaciones posttraduccionales, es clave que los espectros de MSMS sean muy buenos para poder asignar el sitio de fosforilación, porque una cosa es decir, ok, veo este péptido y sé que está fosforilado porque la masa me coincide con esto, o sea, la verdadera secuencia es 80 menos que esto, ¿no? Entonces, esto es este péptido fosforilado. Pero si no tengo buenos fragmentos, no voy a poder asignar el sitio que está fosforilado. Entonces, que pasa un montón de veces igual, o sea, el 70% de las veces vas a poder decir, bueno, este péptido está fosforilado. Ahora, si tengo varias serinas y troninas, no te puedo decir dónde está fosforilado. Y a veces, nada, igual te conformas bastante con eso, con decir, ok, encontré un fosfopéptido, no estoy segura cuál es el sitio. Después por ahí, para verificar el sitio, lo que tenés que hacer es ya hacer algo más de purificar esa proteína o expresar la recombinante y fosforilarla medio in vitro y ver si lográs ver cuál es el sitio de fosforilación, porque necesitas un muy buen espectro de MSMS. Perfecto, gracias. Bueno, avanzo acá. Bueno, entonces, eso es, lo más importante es eso, identificación por MS, por MSMS. Después, algunas otras funcionalidades que tiene Mascot, así medio para pasar un poquito por arriba. Otra cosa que yo puedo hacer, si tengo datos de MS y MSMS de la misma proteína, ¿sí? Del mismo, por ejemplo, en Maldi, disparé primero el MS, tengo la lista de picos de MS, y después hice algunas fragmentaciones. En vez de hacer las búsquedas por separado, yo puedo usar esta función que se llama Mascot Sequence Query, que me permita juntar datos de MS con datos de MSMS. Lo único que hay que tener es como esta sintaxis especial, donde yo copio la lista de picos, ¿sí? Teóricos, estos son los péptidos de MS, digamos, los picos de MS, y después pongo ions, y entre paréntesis pongo las masas de los fragmentos. Entonces, acá les doy error para el péptido, error para los fragmentos, pero le estoy dando conjuntamente, digamos, la lista de MS y la lista de MSMS, y hace la búsqueda ya combinada directamente. Entonces, es como que se refuerzan entre sí los datos de MS y MSMS, y me da como un mismo resultado, me puede dar con más fuerza, digamos, que lo que sería solo el del MS o solo el del MS-MS.
¿sí? Entonces acá lo que vemos es, esto sería la lista de los picos experimentales que coinciden, ¿sí? Y los que están marcados acá que dice ions, que tienen un valor, son los que además coincidió el MS-MS. ¿Sí? Bueno, otra funcionalidad, este es otro software que está bueno que lo vean. Me dan un segundito que voy a cerrar una ventana para que no entre ruido, un segundo. Bueno, este es otro software que no es el Mascot y que no, se puede usar para hacer búsquedas también, se llama Protein Prospector, después en la guía de problemitas está escrito, que se desarrolló en una universidad de California en San Francisco, donde yo trabajé un tiempo durante el doctorado y por eso me encariñé un poco con esto. Para las búsquedas, la versión gratuita es malísima, pero sí es bueno, tiene dos funciones que son para hacer cosas in silico, cosas teóricas. Una de ellas es este MS Digest, que lo que va a hacer, o sea, si uno lo mira a primera vista, parece igual a la página de búsqueda del Mascot, pero en realidad esto no tiene para cargarle datos experimentales, sino que es para hacer una digestión teórica, ¿sí? O sea, lo mismo que hace el Mascot de la digestión teórica, yo acá lo puedo hacer yo manualmente y que me dé la lista de picos teórica. Entonces, básicamente le voy a decir modificaciones constantes, variables, enzima, mis cleavages, le voy a poner la secuencia teórica de la proteína que quiero digerir, ¿sí? Le voy a decir entre qué masas quiero los péptidos teóricos, qué longitud, bueno, hay un montón de cosas que le puedo dar, y le digo, ok, haceme la digestión. Y entonces esto me genera la digestión de, esta es la proteína que yo le di, y me hace la digestión teórica, y me dice, bueno, donde está subrayado acá son las lisinas y las argininas, que es donde se va a cortar, esta es la lista de picos teóricos que se va a generar, y estas son las masas monoisotópicas teóricas, ¿sí? Con las modificaciones que yo le puse, con los misclivages que yo le puse. Entonces, esto, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Sí? Si yo estoy trabajando con alguna proteína que no está en la base de datos de Mascot, ¿sí? Y ya hay un problema que vamos a ver que tenemos ahí para hacer que tiene eso, yo puedo, ok, hacerme mi lista de picos teóricos. Y después yo hago manualmente tengo la lista de picos experimentales porque me la tira el instrumento, tengo la lista de picos teóricos y hago el match yo manualmente entre esta lista teórica y la experimental, ¿sí? Para validar algún hit que me interese. Y otra cosa que tiene, igual si no lo entienden bien no se preocupen porque lo vamos a hacer en un problema. Y otra cosa que tiene, otra herramienta muy útil es este MS Product, que básicamente hace lo mismo pero me hace la fragmentación. Entonces, yo acá copio la secuencia del péptido que quiero fragmentar, ¿sí? Acá le digo, bueno, ¿qué fragmentos quiero que me muestre? Puedo elegir, quiero los I, quiero los B, quiero A, quiero lo que quiera, digamos. Acá le puedo decir que me haga pérdidas de agua, pérdidas de amonio, pérdidas de fosfórico, o sea, depende de lo que yo esté buscando. También le puedo pedir que me lo incluya en esos fragmentos teóricos que va a generar. Y le digo, ok, haceme la fragmentación teórica. Y entonces lo que me dice es, ok, este péptido, ¿sí?, que tiene una masa monoisotópica de 1458, te va a generar los siguientes fragmentos I y los siguientes fragmentos B. ¿Sí? Entonces por ejemplo, el I1 es 775, que corresponde a la arginina. 288 corresponde a arginina leucina. ¿Sí? Y entonces yo de vuelta, si tengo mi lista experimental de fragmentación, ¿sí? Esto obviamente va a tener que ser para algo que está bien purificado, que yo sé lo que estoy buscando, porque no puedo agarrar una base de datos enorme y empezar a fragmentar péptidos. Pero si yo sé que es una proteína purificada y sé qué péptido me interesa, digo, bueno, ok, puedo hacer la comparación teórica, manual, entre los péptidos experimentales y los fragmentos, perdón, experimentales y los fragmentos teóricos, ¿sí? Entonces está bueno esto que también lo tengan en mente. Bueno, después lo último para esta teoriquita, y ya terminamos. Hay otro buscador que nosotros usamos en el laboratorio, que es el que vino con el Orbitrap, es de la misma empresa que nos vendió el Orbitrap, que es Thermo Scientific, y que se llama Proteome Discoverer, que usa un motor de búsqueda que se llama Sequest, no usa Mascot. Se puede usar con Mascot también, pero funciona mejor con Sequest.
solo para que lo vean, sepan que existe. Esta es el formulario de preguntas que me hace, y lo que me pregunta es lo mismo, ¿sí? Base de datos, enzima, miscleavages, tolerancia, modificaciones dinámicas que serían las variables. Entonces es básicamente lo mismo, ¿sí? En otro formato. Acá sí los resultados se ven diferentes, porque me los tira más en forma de lista. Entonces acá tengo una lista de hits, ¿sí? Acá me muestra la cobertura, el número de péptidos, me muestra el peso molecular, action number está acá, y yo puedo ir abriendo cada hit y me muestra los péptidos que se identificaron, ¿sí? También puedo hacer doble clic en el nombre de la proteína y me muestra la cobertura que se obtuvo, ¿sí? Es lo mismo, pero con otra forma, digamos, pero bueno, para que lo vean, porque es algo que nosotros usamos mucho. Igual esto no se lo podemos mandar a la gente porque el software no es gratuito, pero sí exportamos un Excel que es muy parecido a estas tablas que se ven acá. Bueno, y para ver los espectros de fragmentación, este software te lo muestra así, también te hace la tablita teórica y te pinta en colores los fragmentos que coincidieron, y además te muestra, que esto está bueno, para lo que yo les decía antes de mirar qué picos son los que coincidieron, porque este espectro es el experimental, es mi espectro que yo medí, y me pinta en colores los que coincidieron con los teóricos. Entonces ahí yo puedo ver, y esto que yo les decía antes, ver, bueno, ok, lo que me validó mi hit, ¿son los más intensos o son péptidos chiquititos del ruido? Entonces veo, no, son los más intensos. Bueno, eso está bueno, está bien, le da más fuerza al hit. Igual como les decía, cuando uno usa esta búsqueda es porque tiene 60.000 espectros y no se va a poner a hacer esto para 60.000 espectros, pero por ahí elegís 3 o 4 de los mejorcitos y de los peorcitos y vas mirando a ver qué pasó, digamos. Entonces, en resumen, la identificación por MS se basa en la coincidencia entre los MZ experimentales de los péptidos proteolíticos derivados de una proteína con los fragmentos, que acá es fea la palabra fragmentos porque confunde, digamos, con los péptidos virtuales derivados del corte con la misma proteasa de todas las proteínas contenidas en una determinada base de datos. ¿Sí? Coinciden los MZ experimentales de los péptidos que digerí con los péptidos teóricos de la base de datos que le dije al software que digiriera. En cambio, la identificación por MSMS está basada en la comparación del patrón de fragmentación experimental de un péptido, ¿sí? Tríptico de un cierto MZ, con la fragmentación teórica de todos los péptidos de la base de datos que tengan ese mismo MZ. ¿Sí? Lo que hablábamos antes. Si yo fragmenté el MZ 1343, de la base se eligen todos los 1343, se fragmentan in silico y se compara cuál es el que mejor se parece a el experimental. Los dos abordajes están basados en diferentes criterios. Para identificar una proteína por MS, uno tiene que tener el MZ de varios péptidos derivados de ella, los que hablábamos antes, ¿sí? Como son masas de péptidos, necesito muchos péptidos que lo validen. La identificación de una proteína por MS-MS está basada en la fragmentación de uno o más péptidos, si es que sus series I y B están completas. ¿Sí? Si yo logro buenas series I y B, aunque tenga un solo péptido, si ese péptido es único en la base de datos para esa proteína puede quedar identificada por un único péptido. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y nada más, esto era, pero como yo esto a veces lo doy después de que lo da Silvia para refrescarlo, pero como se los dije hace 2 días, no hace falta porque hay uno de los problemitas que tiene esto, pero cualquier cosa lo vemos después cuando vemos los problemitas. No sé si están para empezar los problemas o si quieren un ratito de descanso.